Fernando Olivera, hay un video que ha estado circulando por WhatsApp y por todos lados, donde tú, en la época de Toledo, dice que por ti ha salido adelante la interoceánica. Y te está cayendo palo, dicen, uy, Olivera también estaba metido en la colada, mira, encima se jamonea que sacó la... Bueno. Y dicen en el Ministerio de Economía que tú ibas mucho, que tú presionabas. A ver. M aquí M. Indignado. Indignado por la inacción de la Fiscalía. No, contéstame la pregunta. ¿Tienes el video? Un momento, Aldo. De las cosas poco a poco, please. Indignado por la inacción de la Fiscalía. Indignado por la inacción de la Procuraduría, que recién empieza a tomar algún tipo de protagonismo. Indignado por la complicidad que está demostrando el gobierno. Recién empiezan a querer tomar algunas medidas. Ya, pero me estás llevando por otro lado. Fernando. Justo, pero... Contesta mi pregunta y después puedes hablar de tu indignación. Oye, ¿tienes el video de Olivera, Pablo? Ya. ¿Por qué estabas tan interesado? Pero permite, pues, porque estoy poniendo el contexto. Acá todo se saca de contexto. Ok, a ver. ¿Ya? Indignado porque el sistema de corrupción, en sus métodos justamente, está el querer desprestigiar, demoler a sus acusadores. Ya. Y por eso es que ahora... sucede en la política, hermano. Y por eso es que los que forman parte de ese sistema de corrupción, entre otras cosas, han editado en forma manipulatoria una conferencia de prensa que yo hice el 14 de agosto del 2005, si mal no me equivoco, en la cual yo daba cuenta de los logros que había tenido en esa oportunidad. Ya. En la que... 14 de agosto de 2005. 14 de agosto del 2005. Ya. Los hechos son los siguientes. Yo he sido embajador del Perú en España desde noviembre del 2002 hasta principios de agosto del 2005, cuando fui nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Sí. Durante ese tiempo estuve dedicado a mi función como embajador y, sin embargo, lo que empezó como un reclamo nacional y regional, la construcción de la interoceánica, fue el primer gran conflicto social que afrontó el gobierno. Llegó el 28 de julio del 2001 y en septiembre del 2001 ya había un paro regional. Se había grabado porque, si mal no me equivoco, en Cusco, Paniagua había cambiado el trazo, un pedazo del trazo de la interoceánica por Cusco, y los puneños habían reclamado. Efectivamente. Y como los peruanos siempre entre nosotros nos dedicamos a sacar los ojos, puneños y cusqueños habían una bronca entre ellos por ver por dónde pasaba la interoceánica. Y al final pasó por las dos, lo que costó más caro. Pero en septiembre del 2001, gran paro, bloqueo de carreteras, gran conflicto. Ahí nombra el gobierno una comisión para ver finalmente, no había ni estudio de factibilidad, ni había nada de nada. Les habían dicho a los pero sí había la promesa electoral. Exacto, y que se iban a volver riquísimos porque iba a entrar Brasil. Y como estos se cuelgan en todo, estaban ahí. Sí. La interoceánica además formaba parte de un proyecto de integración física que inclusive estaba patrocinado por la Corporación Andina de Fomento. Y es así como se crea esa comisión, finalmente, como se ha recordado... Es un proyecto latinoamericanista, digamos. Claro, hay varios tipos de integración monetaria, integración política, integración física. Y la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, quién sabe, el organismo más prestigiado de lo que es el Acuerdo de Cartagena, lo que era el Pacto Andino, que no funcionaba. Lo único que funcionaba era la Corporación Andina de Fomento, hasta el día de hoy. Tenía esta propuesta. Finalmente el gobierno nombra una comisión, avanzan los meses, avanzan los años, se decide que pase por Cusco, por Puno, por Madre de Dios, por todas partes. Estén felices todos. Pues esta era una presión de 10 regiones del Perú. O sea, era un problema social, era un problema político. Por eso es que, buscando todos los antecedentes, porque claro... Entonces, con lo que me está diciendo, ¿está justificado que se haga la IRSA Sur? Para contrarrestar, sí. Para contrarrestar. Costó $2.000 millones. Espera, por eso traigo acá todas las agendas. Porque, compadre, me estás hablando de que has impulsado un proyecto que nos ha costado $2.000 millones. A mí aquí me importan los puneños y los cusqueños si se molestan. No puedes pagar $2.000 millones por una tontería. Aldo, ahora vas a ver. Aquí te las traigo, te las dejo después. Ya. Además, aquí... Si se molestan, que se molesten, aquí pues, por hermano, eso sale la ley 28214. ¿Ya? Que la publican finalmente en el peruano el 29 de abril del 2004, que dice:
declárese necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente la construcción y asfaltado del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, el mismo que se constituye como medio de transporte multimodal. Y eso era la respuesta a como 10 o más proyectos de ley que se habían presentado, la carretera del Sol, la carretera de los Incas. Todos los partidos políticos habían presionado por esto. Lo aprobaron en primera instancia. Fue a su promulgación. El Ejecutivo lo observó, porque decía que eso era competencia del Ejecutivo. Claro, porque cuando acá el Congreso hace carreteras, ¿tiene toda la razón? Congreso, todo esto pasaba mientras yo estaba en España, por cierto. El Congreso votó por la insistencia. Aquí están todos Por eso yo siempre digo que el peor Congreso que hubo, y no te moleste, fue el de Toledo. Aquí, pésimo. No sé. El nivel era bien bajo. Vamos de mal en peor. Salvo excepciones, no. Aprobaban unas barbaridades demagógicas. Ojalá. Ni con Humala he visto las demagogias. Ojalá hubiera una nueva elección del Congreso, porque Congreso está... Ni con Humala he visto las demagogias que aprobaron en la época de Toledo. Un día vamos a hacer una lista de la cantidad de burradas que aprobaban. Hoy en día ni con Humala se aprobaron esas cosas. Aquí tenemos la asistencia de todos los que votaron la insistencia por unanimidad. Ya, ¿y ahí no había oposición, había gobierno, todos. Aquí veo, por ejemplo, del Castillo, estuvo ahí presente. Y hubieron una serie pero todo el APRA, los fujimoristas, todos. Eso es a favor de que se hagan estas aquí carreteras. Está, esto te lo puedo dejar. Y aquí están todos los antecedentes. Ok. Entonces los Abril congresistas del 2004. Ilustrados dicen que se haga la interoceánica sur. Abril del 2004. Ajá. Posteriormente ya sigue su trabajo institucional. Esto correspondía a Economía y Finanzas, a Transportes y Comunicaciones y a Proinversión. ¿Quiénes estaban ahí? José Ortiz en Transportes, Kuczynski en Economía y en Proinversión, si no me equivoco, René Cornejo como director. Sigue pasando y el 25 de julio... A la próxima, ya. 25 o 24 de julio me llama a mí Alejandro Toledo, presidente de la República. Yo estaba en Madrid. Me dice, Fernando, te necesito acá en Lima. Yo digo, hombre, pero yo estoy de embajador, en fin, vienen fiestas patrias, tengo que estar aquí. No, te necesito. Bueno, si me pide el presidente, yo no me puedo negar. ¿Te consultaba mucho? Bueno, cuando había, sobre todo... ¿Tú no gobernabas como sobre todo, no. Dices de que te preguntaba todo, ¿eh? Ojalá hubiera preguntado. Porque uno de los temas que yo siempre he criticado del gobierno es su falta de gestión. Bueno, era muy, y lo decía hasta públicamente, no avanzaba, estaba todo pasmado, y además ahí en el Congreso se quería gobernar con la concertación, contentar a todos, y cuando uno gobierna debe gobernar y gobernar bien. Mira, regresamos, porque te he interrumpido, regresamos, que me vas a contar la llamada de Toledo, y vamos a pasar el video también para que lo comentes. Ahorita regresamos. Sí. Bueno, te interrumpí, bueno, va a poner el video Freddy, pero antes cuéntame. Entonces te llama Toledo y te dice, te necesito. Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué? ¿Cuál era el tema? El tema es que nosotros teníamos un acuerdo de gobernabilidad y moralidad. Ya. El 2004 se había elegido, yo era presidente del FIN, se había elegido el año 2004 a Antero Flores Arauz como presidente del Congreso. Sí. No había logrado Perú Posible, el oficialismo, la presidencia del Congreso, y era la última elección de presidencia del Congreso, del 2005 al 2006. Sí. Y ese era el tema. Pues yo bajé del avión, consolidamos la elección de Marcial Ayaipoma como presidente del Congreso, se hicieron las llamadas, las coordinaciones, para el 26 de julio que salga elegido Marcial Ayaipoma. Y luego se conversaron de los actos, de los temas, de los proyectos para el último año, ¿no? Y es allí cuando se trata este tema que era sumamente importante. O sea, sacado de contexto, sin embargo puede parecer que no lo es, pero era un clamor general de todo el sur. Y era un acto de ineficiencia de gestión. Bueno, sales y le dices a la gente, va a costar un infierno de plata, no podemos hacerlo, pues, ¿sabes? Si te han mentido, no vas a ser millonario porque hagan la interoceánica. Y entonces, allí Toledo dice, no, el proyecto está detenido. Hay quien quiere
sabotear el proyecto. Y yo te voy a hablar con toda transparencia porque ¿para qué mentir? ¿Para qué ocultar? ¿Para qué omitir? Y me dice Toledo, tu amigo Pedro Pablo está parando el proyecto. Ya. Sí, sí. No, habla bien de él, ¿eh? ¿Ah? Hasta ahora habla muy bien de él, que lo haya estado parando. Bueno, ¿sabes qué? Podría callármelo ya, porque ya. yo estoy realmente enfadado, indignado por cómo está actuando ahora el gobierno. Ya. Pero la verdad es la verdad. Entonces Toledo te dice eso. La verdad es la verdad. Kuczynski me lo está parando. Y entonces yo averiguo. Que me dicen que el que lo paraba era Carranza. Que Carranza en el MEF estaba en contra y que por eso renuncia, porque Carranza siempre estuvo en contra de esto. Eso ya había pasado. Era el creo. viceministro. ¿Ya había renunciado Carranza? Ya había pasado, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, ahora revisando, antes ya se había declarado la exoneración del SNIP, antes. Estamos hablando del 25-26 de julio del Los año 3 2005. decretos, eso, de exoneración Ya del habían SNIP, salido, y ¿no? sacarlo del 1% del endeudamiento y que empresas con juicios puedan... Sí. Luego lo hicieron los apristas también con la línea 1 del metro, ¿ah? Ahí tiene su expediente y del cual quisiera hablar. Ya, entonces, ¿por qué tú hablas a favor? Entonces, Toledo me dice eso. Tu amigo Pedro Pablo, Kuczynski está parando el proyecto. Dije, ¿pero por qué? En realidad el SNIP, que ya había sido exonerado, siempre fue un cuello de botella para cantidad de proyectos. Pero ese tema ya ni se discutía, yo ni me había enterado. Hago una averiguación, no recuerdo bien si Kuczynski estaba de viaje o no, era fiestas patrias, él terminaba viajando, pero me informan que más bien habían reparos de la Contraloría. Y entonces... Que no era Kuczynski, sino la Contraloría. Exactamente. Entonces yo decido llamar a la Contraloría para saber qué reparos, ¿no? Porque por lo visto... O sea, tú te comiste pleito. Porque por lo visto Toledo no estaba informado, para variar. O sea, él pensaba que era Kuczynski y era la Contraloría. Así es. Y llamo al Contralor Genaro Matute. Entonces, el Contralor Matute allí me dice que sí, que hay unas observaciones que él ha planteado que no son atendidas. Pues me las dice en términos generales, me parecen graves, sobre todo una que decía que había una sobrevaluación del 100% de los costos. Gravísima. Pues yo le digo al Contralor... Y estás hablando de 800 millones en ese momento. Pucha, sí, ¿qué habrá pasado después? por eso yo le digo al Contralor, con esas observaciones, de ninguna manera voy a permitir que se firme el contrato. Será contra nuestra posición, contra nuestra palabra y lo denunciaremos. Y entonces le digo, yo creo que lo que usted me acaba de decir debe decírselo al presidente. Bueno, me dice, yo he comunicado esto a los entes correspondientes, Proinversión, Ministerio de Transportes. Con esta información, yo le digo a Toledo, al presidente Toledo de entonces, he hablado con el Contralor y me dice que hay unas observaciones muy graves y que sepas que con esas observaciones no se firma contrato. Contra nuestra voluntad lo firmarían y lo denunciaríamos. O sea, totalmente respaldando la posición del Contralor. Entonces, Toledo, y eso lo podrán verificar. Esto es más o menos julio. No, más o menos julio no, debe haber sido el 26 de julio. Antes de este video. Claro, este video es el 13 de agosto del 2005. Cuando rompo el acuerdo, y retiramos a nuestros funcionarios que habían en el gobierno. Rompo absolutamente con el gobierno. Pon el video, pues. Pon el video. ¿Me permites para sí. continuar? Entonces, moralmente, políticamente. Llamé al mediodía al Contralor Matute y le dije, Contralor, esta obra tiene que hacerse por el bien del país. Si no se levantaba la acusación de que había una sobrevaluación del 100% en la carretera interoceánica, ese contrato no se debió haber firmado. Y se levantó esa observación. Por eso es que el 28 de julio el presidente pudo anunciar que se firmaría el contrato con la interoceánica. En pocos días firmaremos el contrato para dar inicio a la carretera interoceánica que beneficiará a 10... Ok, ese es el famoso video. Te queda mejor pelo corto. Ya, vamos, sí. Bueno, sin perder el humor, ¿no? Sí. Aunque hay que ver la indignación. Créeme que estoy indignado. Bueno, ya, el video ese tú dices que lo han editado por... Bueno,
Y entonces, Ya. ¿qué pasa? Yo le comunico a Toledo nuestra posición como FIN, como Fernando Olivera. Y le digo, como tú no estás enterado, pues deberías hablar con el propio Contralor. Esto es gravísimo. Aunque no se consumara este acto, había una intención de dolo. ¿no? Y entonces, hasta donde yo recuerdo, Toledo convoca a Matute. Ya. Y Matute personalmente le dice las mismas observaciones. Ya. Acto seguido, yo no estuve en esa reunión, pero le comunica oficialmente. Acto seguido, entonces, se convoca a los responsables, al ministro de Transportes, a José Ortiz, fundamentalmente Ortiz y quizás René Cornejo, que era el otro responsable en Proinversión. Y José Ortiz dice, no, esto no puede ser, los costos son correctos, aquí no hay sobrevaluación de ninguna parte, y él garantizaba que no fuera así. Ya. Y entonces, bueno, yo digo, bueno, si es así, pues entonces susténtalo ante la Contraloría. Y efectivamente, el 27 de julio del 2005, vamos a la Contraloría, junto con José Ortiz, ministro de Transportes, y René Cornejo. Sí. En esa oportunidad, se le dice al Contralor qué es lo que está pasando. Yo digo, señor Contralor, como ya le adelanté, aquí, con esta observación tan grave, no hay posibilidad de firmar el contrato. Es un contrato importante para el país, importante para la región, pero de ninguna manera se puede firmar un contrato con observación de sobrevaluación. Ni del 100%, ni del 10%, ni del 20%, ni del 30%. Así de claro, así de simple. El ministro de Transportes dice, efectivamente, yo no puedo firmar un contrato con esa observación. Y entonces, el Contralor dice, muy bien, vamos a trabajar sobre el tema. Se queda el ministro de Transporte, se queda el director de Proinversión, entiendo que llegan otros técnicos más y trabajan como 10 a 12 horas el 27 de julio. Y al terminar esa jornada de trabajo, el Contralor Matute expresa que debido a la nueva información que habían recibido, es que habían comprobado que ellos habían cometido, ¿no?, una comparación impropia con costos históricos. Habían comparado con los costos históricos de carreteras de los últimos 20 años. ¿Y cuáles eran esos? Rehabilitación y mantenimiento de una carretera en la costa, Sí, de una carretera en Tingo María. La Contraloría también Y mete la pata un entonces, montón, ¿no? entonces cuando quitaban lo que eran las Tienen unos obras, técnicos bien flojos las en la obras de Contraloría. arte, porque no es lo mismo construir una carretera que cruce cordillera, que cruce la selva y que cruce esa todo. parte sí la entiendo porque yo sé que la Contraloría funciona como Quitó la carabina esos Ambrosio, costos, no tiene comparó buenos técnicos. y llegó a la conclusión de que estaban dentro de los precios razonables con Ok, los costos ya. históricos. Y la cuestión avanzó. Con lo cual estaba prácticamente levantada. No levantada formalmente porque decía que eso sería en el control posterior, Ya, y ustedes pero se- sí ya, dio ok, un ok. informe Y técnico. ustedes se creyeron ya. Y entonces a eso me refiero, Ok. respaldando siempre la posición de la Contraloría. Porque si la Contraloría se rectifica, y no lo digo yo, ¿Y ese video quién lo sacaba, el APRA? no, esa es una conferencia de prensa ¿quién que lo yo ha digo. divulgado? ¿El APRA quién ha sido? Por supuesto, pues han estado ahí además. Mira todos los rostros. Son los mercenarios que han estado en planilla de Odebrecht, los lobistas y los que sí tienen Ahora, que no, responder. pero te voy a preguntar una más antes Mira, de que... pero perdóname. No, un segundito. Te voy a dar, porque esto no es nuevo. Ya. Por favor. Ya, un segundito, antes de Esto todo es que esto Ya, es ya, muy pero- importante. ¿qué ¿Ya? es esto? Mira, los apristas que controlaban la Comisión de Fiscalización, luego que viene el rompimiento con el gobierno por parte del FIN, en esa conferencia de prensa dijeron, aquí vamos a por todas por Olivera, ¿no? Ya nadie lo va a defender, queda aquí descubierto. Pues bueno, convocaron al Contralor el 23 de agosto del 2005, ¿ya? Bajo la presidencia de Javier Velázquez, con asistencia de Mauricio Mulder y una serie de Mercedes Cabanillas, Aurelio Pastor, ahí están todititos. Ya, ¿para qué lo ¿Ya? convocaron? Lo convocan justamente para ver el tema de la carretera interoceánica y prácticamente en realidad lo que querían era apuntar contra mí. ¿Ya? Y entonces tú puedes ver en la página 12, donde está el Contralor Genaro Matute, este es un documento público,
Acta de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, martes 23 de agosto del 2005. En la página 12, sí, ahí dice, ¿con qué compararon? Con la rehabilitación y mejoramiento de la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chiclayo, la rehabilitación y mejoramiento de otra carretera en Chongoyape, rehabilitación y mejoramiento de Tingomaría y la rehabilitación de la carretera Catac-Chavín-San Marcos. O sea, pura rehabilitación. No, y lo veo en la página 17, ¿ya? Sí, veo estas cosas. Okay. Pero muy importante, por favor, te pido que veas... Es que se va el tiempo, hermano. La página 43. Quiero que veas la página 43, Aldo. El señor Contralor de la República, porque dale que te pego que hacía Olivera, y dice... Evidentemente yo creo que la carretera atrae el interés y la preocupación de todos los líderes políticos del país. En ese sentido, para nosotros, y sobre todo por el mismo hecho de que el señor Olivera vino con quienes estaban trabajando el tema, significa que él estaba trabajando con ellos y estaba preocupado directamente con el tema. Y eso, él en ningún momento, y eso sí yo lo puedo plantear claramente, hizo ninguna presión, ni mucho menos. Al contrario, él estaba muy abierto y preocupado por ver cuál era el resultado. Sí, lo veo aquí. Por supuesto que tenía la misma preocupación que el ministro. Abajo dice, ¿no? Sí es cierto que fuimos a visitar a Alan García solicitando. Y también había ido donde Alan García ha pedido nada menos que el castillo de toda la célula parlamentaria. Antes de entrar al receso, porque... Pero inclusive... Espérate un ratito, pues ya tenemos la pausa. Pero una pregunta. ¿Ustedes no se dieron cuenta que costaba un dinerales, 800 millones solamente de arranque? Esa no dijeron, oye, esto es un disparate hacia esta carretera. Esa no era mi competencia. Como que no, si tú están gastando la plata del país, como que no. Aldo, pero tú comprenderás que... No me importa cuánto Tú comprenderás que esos temas correspondían al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Economía, a Proinversión. Oye, o sea, pero tú eres un dirigente político. Oye, si eso va a costar tanta plata, no lo hagas. Yo no era el presidente de la República. Pero, si la Contraloría General de la República, que es la que te garantiza la transparencia y la moralidad, finalmente un ratito. Está dando una opinión. Tú como congresista no decías, a ver, 800 millones de dólares era mucho más plata que ahorita, como 3 veces los 800 millones de hoy en día, pues han pasado los años. Y tú dices, oye hermano, un ratito antes que empieces a hablar. En lugar de hacer ese disparate, ¿por qué no hacemos una carretera central? ¿No se les ocurrió pensar eso? ¿O por qué no hacemos una carretera de acá a Tacna? O sea, en lugar de gastar esa plata absurdamente en la selva... Ese es un muy respetable punto de vista, Aldo, pero que ciertamente el gobierno no lo compartió y no lo compartía ni el Congreso, ni los pueblos, los pueblos del sur. Por eso así está el país. Ni los pueblos del